A Casa de Galicia en Madrid foi escenario elixido para a posta de longo de Salnés Slow Business, coa presenza de todos os alcaldes da comarca, agás do de Vilanova, que estivo representado polo seu tenente de alcalde. A Mancomunidade presentou esta proposta turística pensada para aqueles que buscan combinar a vida persoal e laboral. Necesitamos diseñar productos que nos permitan adaptarnos a las necesidades de la sociedad. ¿Y cuál es una de las principales necesidades que tenemos hoy en día? Combinar el trabajo con el descanso. Ser productivos mientras disfrutamos. Salnés Slow Business aglutina xa unhas 80 empresas do sector, recollidas nunha páxina web específica. Din dende a Mancomunidade que é un novo xeito de adaptarse ás necesidades do futuro. Está dirixido especificamente a un perfil de empresario ou alto executivo que precisa un descanso, pero que non pode desatender as súas necesidades laborais. El Salnés Slow Business es un producto de futuro. La principal necesidad que va a tener la sociedad y sobre todo aquellas personas pues, que tienen un nivel socioeconómico elevado y que tienen pues, poco tiempo y mucho trabajo es combinar lo que decíamos, el trabajo con el descanso. Y el Salnés contiene todos los recursos para poder ofrecer eso. A oferta non só recolle aloxamentos turísticos, senón tamén opcións de transporte con chofer privado, retiros espirituais ou ofertas de lecer. Un xeito, explican dende a Mancomunidade, de desestacionalizar a demanda turística e espallala ao longo de todo o ano. Hai meses, que pueden ser julio, agosto, incluso junio, incluso septiembre, que hai un gran número de turistas, visitantes. Nosotros queremos un poquito más ambiciosos y eso queremos esparcirlo un poco más a lo largo de los meses, del año, y somos conscientes de que tenemos atractivo, que tenemos producto precisamente para que poder intentar que esos turistas internacionales puedan estar en nuestra comarca, que puedan disfrutar de esta comarca. Porque a desestacionalización segue a ser o principal obxectivo da Mancomunidade en materia turística. Y en verano, como diríamos, estamos petados, estamos en el 100%. Tenemos que trabajar en esos meses, esos otros meses, en productos que nos traigan, que nos permitan para la gente que quiere salir de casa ese fin de semana, esa semana, no solo ser una opción, sino ser la opción. Neste acto, o que tamén asistiron representantes do sector privado, participou o presidente da Deputación de Pontevedra. Luis López aproveitou para enxalzar a comarca do Salnés como un piar fundamental dentro da estrategia turística das Rías Baixas.